Cuando se presente descubren lo que se hasta el purgatorio. Que viva todo. Buen día, amigos, muy buen día. Hoy, el día lunes de este mes de mayo, trae como noticia fundamental o principal que probablemente la oposición realice algunos plantones en todo el país, en todas las capitales, en todos los pueblos de Venezuela. Habrá un plantón. Se supone que es plantón, no trancón, pero ya en Maracaibo, en algunos lugares, hemos visto cómo comienzan a cerrar las calles. Bueno, la protesta popular a veces adquiere ribetes de convertirse en un problema para la gran mayoría, pero lo que se pueda sufrir ahora quizás en el futuro no sirva, porque el país no está bien y el país lo que ve todos los días es amenaza, y la única manera de resolver esto, lo dice todo el mundo, es unas elecciones. Pero no, los que tienen el poder no quieren elecciones, quieren una constituyente hecha a su medida para que poderse mantener en el poder todo el tiempo que quieran. Un poco como hicieron los Castros en Cuba, pero es que no fue, la manera como llegaron al poder no fue con elecciones, fue precisamente, no fue con las balas, fue con elecciones. Y desgraciadamente, después de más de $1 billón, el resultado es nada. Tan fácil que hubiera sido hacer las cosas que se dijeron que se iban a hacer. Pero ¿qué pasó? Cuando hacemos el balance, nada. Porque los que alguna vez comieron 3 veces al día o 5 veces, como dijo un ministro, hoy ya no están comiendo. Y lo tienen que saber ustedes. El dólar se le fue arriba, mientras que en Venezuela hay una sinvergüenzura dándole dólares a 10, sabiendo que eso es prácticamente irreal. Lo poco que hay, lo liquidan entre quienes, entre un grupo muy pequeño. Arenas me decía hace unos instantes que este fin de semana lo publicaron varios diarios, un artículo de Moisés Naín. Y Naín retrataba de cuerpo entero los sectores que hoy controlan el país. Si usted tiene la oportunidad de buscar ese artículo de Moisés Naín que se llama Después de Maduro o algo así. Maduro no es necesario. Maduro no es necesario. Que es lo que mucha gente viene diciendo, que Maduro es, en términos generales,
aceptado como presidente de la República, pero seguramente porque no hay, a lo mejor hay muchos que quieren el cargo de Maduro. O Maduro debe irse de la presidencia, ¿no? Sí, hay muchos que quieren el cargo de Maduro, pero son muchos, por eso es que no se ponen de acuerdo. Pero Maduro va a ser un presidente que el protocolo internacional no lo va a estar recibiendo. ¿Por qué? Porque Maduro tiene la acusación esta que en Venezuela no se analiza, pero en el mundo se sabe, y lo dicen los tribunales en Brasil, que Maduro le entregó 11 millones de dólares a la señora Moura para la campaña última de Chávez. Ahí, a eso es que se refería a lo mejor Giordani con que se vació la botija, se vació. Claro, lo dijo Giordani. Lo dijo Giordani. No hay dinero porque vaciaron la botella, gastaron todo lo que tenían. Ahora, frente a eso, ante la acusación, debió haber habido una respuesta del gobierno, de los funcionarios, pero no, a eso no se refieren. Nadie dice nada, pero no lo dicen públicamente. Pero en lo interno del partido, en la vida interna, de eso es lo que se habla. Como del otro caso también, que no voy a mencionar porque hasta apenas a unos días de que ocurra. Entonces, oye, eliminémosle al país sufrimiento. Vamos a convocar unas elecciones, las elecciones que corresponden. Porque Maduro dijo, va a haber elecciones en el 18, pero será en el 18 de octubre aquí. Nadie cree. El problema es que al gobierno nadie le cree, y eso es lo malo. Eso es. No solamente que nadie le cree, sino que ahora la gente empieza a ver casi como inútiles las elecciones regionales y municipales. Y la gente está apuntando a elecciones generales, a las elecciones de todo. Porque lo que ocurrió con la Asamblea Nacional le pone a la gente la carne de gallina, obviamente, porque la Asamblea Nacional, la oposición ganó con una ventaja abrumadora de diputados. Bueno, y el gobierno desde el primer día desconoció a la Asamblea, desde el primer día le puso obstáculos hasta que la dejó convertida en un jarrón chino. Y la gente teme que lo mismo ocurra con las elecciones regionales y municipales. Ya se ha experimentado, tenemos el caso de Miranda, donde pusieron un procónsul. Tenemos el caso de la propia de Caracas, del Distrito Federal, no sé cómo se llama ahora. De la Alcaldía Metropolitana. De la Alcaldía Metropolitana, donde pusieron una procónsul. Y así sucesivamente. Van colocando autoridades únicas por encima de los gobernadores de la oposición. Y cuando no pueden hacerlo, simplemente se hace valer una mayoría precaria en las instituciones para volarlo, como pasó con Ramos. Entonces la gente empieza a tener desconfianza absolutamente de todo. Porque estamos frente a un gobierno autoritario, dictatorial, y póngase el adjetivo que se quiera. Esto es una dictadura y la gente ya lo asume así. Por eso es que el artículo de Naín y el artículo inclusive hoy de Armando Durán son sintomáticos de lo que está ocurriendo en el país. Y el caso es que Naín hace un análisis extraordinario porque define bien el bloque en el poder que tiene gobernando a Maduro, pero no mandando. Ojo, es decir, la disección que hace Moisés Naín, verdad que Francisco se lo recomendó y hay que leerlo, hace una descripción del bloque en el poder que tiene gobernando a Maduro que es increíble. Los cubanos, y hace un análisis detallado de los cubanos, el narcotráfico, la oligarquía chavista vinculada a los gobernantes de hoy y otros socios y familiares, y finalmente la inefable FAM, Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Es decir, este es el bloque gobernante en Venezuela, el bloque en el poder. Podemos decir que Maduro, como decían los analistas ingleses, Maduro gobierna pero no manda. Es una expresión utilizada para los ingleses, donde decían que el rey gobierna pero no manda, porque mandaba obviamente la aristocracia. Bueno, en este caso particular también es igual. Maduro gobierna pero no manda, porque el poder se localiza en otra parte. Y lo interesante del artículo de Naín es que nos revela que en Venezuela no hay, inclusive lo que tanto nos ufanaba a nosotros de que existía un Estado nacional, no lo hay.
Y no lo hay por una sencilla razón, porque la toma de decisiones en Venezuela es apenas una pequeña parcelita, porque el núcleo central de las decisiones se toman fuera de las fronteras nacionales, en Cuba. Y eso desdice mucho de lo que tanto se ufana el gobierno, es decir, que este es un Estado soberano. Entonces, esa descripción que hacen ahí, que se ajuste, que se adecue realmente a lo que nos está ocurriendo, prácticamente volatiliza el Estado Nacional venezolano, porque las decisiones centrales, las decisiones fundamentales que se toman en el país pasan por el tamiz del régimen cubano. Entonces, eso hace más difícil todo, pero obviamente la gente se mueve y se sigue moviendo. Francisco decía en días pasados que la calle es finita, es verdad. La calle, la gente puede cansarse. La gente puede cansarse porque las masas abiertas tienen esa característica. Así como empiezan, terminan. Solamente puede durar si la masa sigue creciendo. Es posible que el descontento en Venezuela, que va por el 85%, impida que las manifestaciones se desintegren, porque todos los días crece más y crece más. Y eso que dice Francisco, la decisión está en sus manos, porque basta que llame elecciones, basta que se someta a la voluntad del pueblo para que esta cosa se alivie y sea una válvula de escape. Si hay elecciones, ¿quién quita que las puedan ganar? ¿Quién quita que las puedan ganar? Ahora, si las pierden, tienen que entregar todo. Tienen que entregar todo. Ayer decía Rafael Ramírez, el nieto de Rafael Ramírez, que una constituyente es un riesgo para el chavismo. Por supuesto. Muy en la onda de la suegra, ¿no? Claro, claro, pero el problema es que en el propio chavismo hay dudas acerca de quiénes son y qué beneficios trae una constituyente, porque tal como está, hacer un esfuerzo por realizar una constituyente que nadie va a reconocer, porque no es lo mismo. Mira, las elecciones que una vez se hicieron, donde la oposición se abstuvo, fue en otro momento, con un Chávez exultante y con todas las ventajas a su favor. Hoy el gobierno no las tiene todas consigo, y si no fuera porque Chemel y José Vicente semanalmente tratan de colocar las cosas en otro lugar, la gente estaría persuadida absolutamente de que el chavismo no tiene opciones de ningún tipo en cuanto se trata de elecciones. Pero una cosa es, de acuerdo, hacer una constituyente que consulte a todos, y si no hace una constituyente, hace las elecciones. Unas elecciones de gobernadores que las pierde abrumadoramente el gobierno, no va a poder poner procónsul en ninguna parte, porque los gobernadores son recién electos por pueblo y derrotan al chavismo, y entonces lo que viene es la otra derrota. Pues bien, la constituyente no se la va, porque Maduro quiere, o los que proponen la constituyente, lo que quieren es que Maduro tenga un pasamento legal para poder contratar empréstitos y comprometer la república. Ese es el inconveniente. Por eso forzaron al TCJ, a la Sala Constitucional, que por cierto, mira, la Sala Constitucional solo da muestras de vida cuando se reúne la Asamblea Nacional para hacer alguna ley. Si la Asamblea Nacional no vuelve a crear ninguna ley, la Sala Constitucional no se vuelve a reunir. Ellos están allí solamente para decir que cualquier ley que se apruebe en el Parlamento, ellos la van a negar. Porque ellos, es el único momento que se reúnen, con el argumento de que están en desacato, ni siquiera entran a conocer el fondo de la ley, sino el desacato. Están en desacato, y nosotros pero ya lo del desacato nadie le hizo caso. En el mundo saben que el gobierno no quiere tener Asamblea Nacional, quiere control. Ahora, también es verdad lo que dice Arenas sobre el artículo de Naín. Hay dos factores fuertes. Uno, los militares. Si lo dijo Maripili Hernández, los que están recibiendo dólares a 10, es un robo. ¿Y quiénes son los que reciben dólares a 10? Los que están con la alimentación. ¿Y quiénes son los reyes de la alimentación? Pues los nombres que están allí que usted conoce: el general Arroz, el general tal, el general cual, el general de la yuca, el general de la leche en polvo. ¿Y quiénes son los otros? Bueno, que el país tiene unas denuncias que debe explicarlas. A lo mejor, como decía Fue Mayor Toro en estos días en un artículo, el rector de la Universidad Central, las acusaciones de los Estados Unidos a lo mejor son débiles y muchas de ellas sin fundamento, pero si no se defienden como es debido, sino cuando los acusan, apelan al manido argumento del imperialismo, entonces uno queda con la duda.
Es verdad. Y hay un caso de unos señores detenidos en Haití a quienes se les hace juicio y un jurado en Estados Unidos los considera culpables de tráfico y esos señores están vinculados a familiares, son familias de gente de todo el poder y no se dice nada. Por lo menos decir, mira, por la rampa 4 no sale nada de eso, no es verdad, y están nuestros guardias nacionales, que son gente que está siempre pendiente, que eso no puede ser. Pero no. Y cuando acusan que cada rato agarran a un general, a un teniente, a un coronel traficando con drogas, el Ministerio de la Defensa no es capaz de decir absolutamente nada. Entonces, oye, seguramente en Venezuela pocos se atreven a decir estas cosas, pero en el mundo lo saben. En el mundo saben todo eso. Y saben que cuando el petróleo estaba en 110, 115, 120 o 100 dólares el barril, el presupuesto lo calculaban en 60. Y los otros 40 dólares iban a un fondo que supuestamente era un fondo para afrontar la situación de la baja de los precios del petróleo. ¿Y dónde está ese dinero? No, al contrario, endeudaron al país. ¿Y dónde está el dinero? Bueno, a lo mejor parte de ese dinero se lo llevó la señora Moura. Sí, como seguramente. No, seguro. Ahora aquí no hay explicación de nada. De nada. Entonces, ¿qué hacen los venezolanos? Tienen que salir a protestar. A riesgo de que los maten, a riesgo de que el gobierno diga, los voy a matar a todos. Bueno, los matará a todos, es verdad. Hitler también mató a casi todos los judíos. Sí, los mató porque le consideraba que los judíos no eran seres humanos. Y los mató. Y las dictaduras matan gente. ¿Cuántos muertos creen ustedes que asesinó Pinochet? ¿Y cuántos muertos creen ustedes que asesinó Castro? Que ha asesinado Castro y que sigue asesinando Castro. Bueno, entonces no, miren, al final la gente va a tener que seguir protestando. No les queda otra que protestar hasta que el gobierno o alguien decida que tiene que haber elecciones. No hay otra salida. Miren, al Papa lo acusaron de todo. Hasta Lilian Tintorio fue capaz de decir que al Papa ya le parecía que era raro que el Papa, la actitud del Papa. Y el Papa lo que dijo fue que lo que molestó es que la oposición estaba dividida, pero lo mismo lo dijo Luis Ugalde, que la calle había unido a la oposición. Si la calle lo unió, entonces quiere decir que no estaban unidos. Y ahora Parolini, que es el segundo de a bordo, Parolini acabo de decir que la salida son las elecciones. El Papa también lo dijo. Y el Papa también lo dijo. Entonces, el propio Samper, un asalariado del gobierno venezolano, dijo, asalariado lo mismo que fue Zelaya, o que es Zelaya, dijo que había que devolverle a la Asamblea Nacional sus funciones. Debía que devolvérsela. Él entiende que se las quitaron. Sí. Porque no se devuelve sino lo que se quita. Y además que debía haber elecciones. Ahora, los únicos que no quieren elecciones, ¿quiénes son? Los que tienen cosas que perder. La mayoría del chavismo, el pueblo chavista que todavía sigue con ellos, no tiene nada que perder con unas elecciones. Pero los que se hicieron ricos, los que utilizaron el poder para ser cada día más adinerados, los que usaron el poder para atropellar, los que usaron el poder para quitarle propiedades legítimas a sus dueños, esos tienen que tener temores, claro. Y son tan temerosos que uno de ellos, que era gallo en Venezuela, muy gallo además, era especialista en estudiar y investigar los magnicidios. En estos días en España, se inventó un autosecuestro. Se inventó un secuestro. Y fue tan sencillo desmontarlo, como que la policía española tenía todo ahí. Y lo explicó, hay imágenes. Entonces, ¿a quién se le habrá ocurrido esa idea? Por eso, pero precisamente, porque cuando estaban gobernando eran guapos, y son guapos. Pero los guapos, algún día los guapos, pierden el mazo. Sí, señor. Bueno, y hoy pueden meter preso a quien ellos quieran. Hasta acusar a unos capitanes y unos coroneles retirados de querer asaltar Fuerte Tiú, Ramo Verde. San Ramo Verde. Y él pagar
con dinero contante y sonante, 11 millones de dólares por debajo de cuerda para que no quedaran facturitas, no quedaran firmas, entregarles una cajita de zapatos. Mira la hipocresía que hay en eso, ¿no? Es decir, se combate la corrupción, pero se es corrupto. Narrativamente se combate a lo que había, pero se cometen peores atropellos a los que realmente había. Nosotros ponemos en una balanza lo que en los 40 años anteriores se pudieron haber llevado y lo que se ha llevado en estos 18 años. Mire, la comparación es casi grosera, porque en estos 18 años el país lo han destruido. Y esta acusación de los 11 millones de dólares, la Fiscalía tiene que intervenir en eso, tiene que abrir una investigación profunda sobre qué fue lo que pasó con esos 11 millones de dólares. Inclusive aún cuando el acusado sea el presidente de la República, porque las declaraciones de la señora Moura en Brasil, la Fiscalía brasileña sí acusó el recibo e investigó. Y cuando la gente dijo fuera Dilma, y fue investigada Dilma fue afuera porque se le consideró culpable de abusos en la administración pública. Bueno, esta investigación tiene que hacerse en Venezuela. Y a lo mejor, investigando, como dice Barrera Tisca, encontramos entonces el grueso de los 2 billones de dólares que se fumaron en Venezuela. 2 billones que entraron por concepto de venta por concepto del barril de petróleo. Por cierto, ¿hay algún inconveniente con Lorini o con Global TV 65.com? Está solucionado, ya. Que me lo están diciendo acá, que el problema de las redes es eso, que es muy rápido. Sí, es rápido, la gente que no está viendo inmediatamente dice los efectos que tenemos, no se escuchan, no salen. Bueno, el caso es que, mira, aparte de los núcleos centrales que gobiernan este gobierno, que mantienen el poder de este gobierno, tenemos situaciones como estas, que la corrupción se hizo régimen político, desde la más alta representación hasta la más baja, desde los consagrados ídolos del proceso hasta el más humilde de los militantes. Mira, la corrupción los agarró por el cuello. Y de hecho, el elemento más democráticamente repartido en Venezuela en los tiempos del chavismo es la corrupción. Es una cosa increíble. Sí, y entonces, claro, al final tú en la lógica, porque cuando tú tratas de colocarle la lógica política a la lógica económica, comienzas a fallar. Porque resulta que el gobierno no tiene ninguna opción de nada. Los precios se encarecen casi todos los días, claro, pero casi todos los días. Y yo recuerdo mucho a un vicepresidente a quien conocían como que después fue conocido como el vicepresidente de los huevos, porque él dijo que los huevos tenían un precio de 420 bolívares. Y está por 11.000. Va por 11.000. Y los eones son los que compran los huevos. Entonces resulta que después vienen los transportistas que traen las hortalizas y esas cosas del sur, de allá de los Andes. No están viniendo porque no se sienten seguros en las carreteras. ¿De acuerdo? Unas carreteras que están llenas de huecos y con retenes cada ciertos kilómetros para tratar de quitarles dinero de la carretera. Y no hay, mira, lo que vimos en Maracaibo fue que un policía le quitó a un manifestante, le quitó el teléfono y se lo cogió. Le metió la mano en el bolsillo. Sí, él no tiene por qué quitarle el teléfono a la gente. El policía no tiene por qué hacer eso. Y ahí están las gráficas y el nombre del tipo. Y el gobernador tiene que devolver el teléfono. El gobernador tiene que devolver el teléfono. Viallo Parisi tiene que devolver el teléfono. El tipo se cogió el teléfono. Y entonces, chicos, salen a manifestar. Entonces, no, mira, como botines de guerra. Como botines. Y aquí hubo otro caso de unas guardias nacionales que estaban destruyendo la vidriera de un automercado. Sí, chicos, entonces los tienen filmados y saben quiénes son. Entonces este señor que se llevó el teléfono tiene familia, vive en Maracaibo, en algún lugar vive, no puede estar todo el tiempo en el cartel. Bueno. Ahora, te digo una cosa, fíjate, ¿no? La virtud o la habilidad del gobierno es achacarle a sus víctimas el papel de victimarios. Entonces, si tú le haces un rajuño
a alguien, a un policía, qué sé yo, estos días sacó la fotografía de Wilton Vallenilla, de un guardia nacional partido en la ceja. ¿Quién defiende los derechos humanos de los guardias nacionales? Entonces, tú le haces un rasguño a un guardia nacional o un policía, y eso es una cosa increíble, pero no han dicho absolutamente nada por los 40 muertos. No tarda mucho en que esos 40 muertos vayan a ser responsabilidad única y exclusiva de Julio Borges, y por lo tanto debe ir preso por 30 años, porque él es el responsable de esos 40 muertos. No tarda mucho en que el gobierno señale esto, tal como ocurrió con Leopoldo López, porque es una habilidad increíble cómo colocan prácticamente las acusaciones, le hacen recaer sobre las víctimas el peso de la culpa de los victimarios. Y eso la gente tiene que entenderlo y tiene que estar en guardia, porque así como ocurrió con López, estoy seguro que tarde o temprano va a ocurrir en este caso, con una diferencia de que hoy la Fiscalía no es la misma que la Fiscalía que acusó a López. Algo pasó allí. A lo mejor algo pasó y Dios quiera que las cosas sean para mejor, pero lo que tiene que haber es la sensatez, es que de verdad, si alguna cosa han dicho los dirigentes del chavismo que debe ser tomado en consideración, fue que Diosdado señaló, ya nos vamos ahí, Diosdado señaló que Chávez era el que les evitaba que ellos cometieran locura, y no deja de tener razón, porque lo que estos caballeros están haciendo es locura, son locura. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Amigos, aquí seguimos con ustedes a esta hora de la mañana, conversando sobre este país que los astrólogos, hay unos astrólogos que se han puesto de moda en estos tiempos, y el último astrólogo dijo que efectivamente, de acuerdo a sus lecturas, porque son lecturas, los precios de los productos iban a seguir aumentando, y también como cosas de esas las profecías, pues, que el dólar paralelo va a seguir creciendo. Sí, pero eso no se requiere leer las estrellas ni nada de eso. Pero el astrólogo dijo además que las reservas internacionales iban a bajar. Y dijo también que es probable que alguien que tiene un poder mucho poder, o que ostenta mucho poder, pudiera perderlo en pocos días. Yo realmente, como yo casi no, a mí no me gusta leer esos astrólogos, porque generalmente me dicen cosas que no cumplen. Pero en esto de los precios sí, yo creo que la pegó. Por cierto que además apareció por ahí también un cantante que llaman Chucho. Chucho, sí. Chucho dice que él se va a retirar del canto porque él recibió muchos mensajes que desaprobaban lo que él hizo. Él lo que hizo fue componer una canción a favor de la constituyente y grabarla a favor de la constituyente de Maduro. Y entonces Chucho, a quien nadie conoce, y ese apellido se llama Jesús Chucho Rondón, su nombre artístico es Chucho. ¿Chucho Rondón? Sí, Chucho, me retiro de la música, dijo Chucho. Oye, la música va a perder un gran valor. Sí, claro, yo me imagino que la música se irá a resentir mucho, porque de verdad yo he preguntado, desde el día que leí la información hasta hoy, y a usted también le pregunto, ¿usted sabe quién es Chucho? Chucho Rondón. Bueno, ese es el tipo que se va a retirar de la música. Oye, la música va a estar de duelo, sí, ¿no? Va a estar de luto en la música. Sí, por cierto que en un concierto que hubo en Miami, Carlos Vives cantó un joropo a favor de Venezuela, además, Carlos Vives, Fonseca y otro cantante colombiano. Es un evento que evidentemente... Ojalá que esa solidaridad que llegue al mundo se exprese en posiciones de los diferentes gobiernos, y no pase lo que... Sí, lo que pasa es que los gobiernos, chicos, a los gobiernos poco les interesan lo que ocurre en estos países. ¿Tú sabes qué país se preocupaba mucho por lo que ocurría en los otros cuando habían ruptura del hilo constitucional? Venezuela. Sí, claro. Cuando los americanos invadieron Santo Domingo, el gobierno de la época condenó la invasión de Santo Domingo que hicieron los americanos. Igualmente, cuando los ingleses atacaron las Malvinas, porque los argentinos se la querían coger, cosa que según dicen todo el mundo, las Malvinas están más cerca de Argentina que de Inglaterra. Bueno, Venezuela salió también de primero a decir que estaba en contra.
Pero ahora que Venezuela está viviendo una situación bastante delicada, muy delicada, en virtud de lo que se cuenta y de lo que uno ve, muchos países se han hecho, digamos, más bien, han dejado las cosas de otro lado. Fíjate tú que Brasil recibía a la señora Tintori, pero Brasil, que fue inicialmente un punto importante en la defensa de la democracia, comienza a aguantarse, ¿no? Seguramente por los problemas internos. Tú ves mucho más de presencia de Macri y de sobre todo de Kuczynski. Kuczynski sobre todo, ¿ah? Bueno, Temer ayer anunció que Venezuela podría resolver las cosas a través de las elecciones. Claro, pero es que además, lo que está claro es que esos países que no tienen interés en meterse en Venezuela, no tienen interés en meterse en Venezuela, como Venezuela dice, que son países injerencistas, no sé qué cosa, y que los gringos tal. Y entonces uno dice, está bien, está muy bravo con los gringos, pero Maduro a través de siglos le dio $500,000 a Trump para que Trump hiciera su fiesta. Que las empresas norteamericanas apoyen esta cosa, está bien, pero el gobierno venezolano tenía que haberle dicho, mira, nosotros esta vez no vamos a dar nada porque tenemos inconvenientes para satisfacer algunas necesidades que los venezolanos tienen. Pero no, pero siguen hablando al antiimperialismo y que los gringos se quieren coger petróleo y le siguen vendiendo petróleo. Yo no le hubiera vendido nada a los gringos, nada de petróleo. Sí, pero si los gringos tuvieran alguna intención también terrible con respecto a Venezuela, le compraran más petróleo y le siguen comprando. Sí. Le siguen comprando. Y Venezuela no puede pero Venezuela le está comprando petróleo a los Estados Unidos. Por cierto, que hay un artículo la semana pasada, creo que es de uno de los ex PDVSA, uno de la gente del petróleo, donde detalla unos números que son realmente producen angustia para Venezuela, para hoy y para mañana. Porque la caída de la producción en Venezuela es importante. La caída de los ingresos petroleros por la caída de la producción es significativa y de verdad que PDVSA está en el peor momento de su historia. Eso es otra cuestión sobre la cual el gobierno tiene que rendir cuenta. ¿Qué fue lo que pasó en PDVSA? ¿Qué es lo que ha ocurrido en PDVSA después que Chávez con un pito votó a 20,000 trabajadores? Eso es una cuenta que hay que cobrar. Eso es una factura que hay que pasar. Porque de PDVSA vivíamos todos. Vivíamos todo y la destruyeron también. El proceso de destrucción ha sido tan impresionante. Entonces Aristóbulo dice, aquí nadie va a venir a reventar el país, que van a reventar lo que ya lo reventaron. Ya lo reventaron. ¿Ustedes creyeron que esto era una piñata? Sí. ¿Ah? Como una piñata no, trataron al país. Y él lo dijo cuando ganó las elecciones, como bueno, vamos a esfaratar al país. A esfaratar. Claro, él dijo esfaratar. Esfaratar. Sí. Vamos a esfaratar el país. Sí. Bueno, lo esfarataron. Claro, que eso sí es verdad que hay que reconocer. Han sido eficientísimos. Sí, claro. Han sido tan eficientes que uno cree que lo han hecho a propósito. Porque si no es con un propósito, las cosas no se destruyen de la noche a la mañana. Bastaron 18 años para liquidar lo que se había hecho en 200 años. Imagínense lo que ocurrió en este país, la catástrofe que ha ocurrido, la plaga que nos ha invadido. Es una cosa impresionante. Es como una ¿cómo se llama? Las langostas, que pasan por un sembradío y no dejan absolutamente nada. Bueno, eso es lo que ocurrió en Venezuela. Como una plaga de langostas hice absolutamente todo. La producción agrícola nacional, la producción manufacturera, petróleo, siderúrgica, todo. Y socialmente ni se diga. Educación, en peor estado no puede estar. Salud, bastó que una ministra dijera las cosas que estaban ocurriendo para que la votaran. Inseguridad, bueno, ni se diga. Es decir, tenemos parte de guerra todos los fines de semana. Mira, por cierto que ayer, el sábado, hubo elecciones en el Colegio de Contadores del Estado Zulia. Y las elecciones las ganó James Ramos. Los James están de moda. James ganó la elección en el Colegio de Contadores del Sur y pensé que la ganó de manera abrumadora. Sí. Y según yo tengo entendido, James era un candidato apoyado por los contadores de todos los grupos y tal. El otro candidato era apoyado por la Acción Democrática, por el Nuevo Tiempo, por Primero Justicia y quizá, no estoy muy seguro si por Voluntad Popular. O sea, que perdió la MUT. La MUT perdió en el Colegio de Contadores. Es lo que yo tengo entendido, porque uno de los candidatos escribió un día y dijo, mira, yo creo que
La plancha de nosotros es la plancha de oposición. Incluso el que iba de candidato a tesorero, de la plancha es el secretario de Profesionales y Técnicos de Acción Democrática. Y perdieron entonces, pero dice él que el candidato que ganó era de Primera Justicia, pero que el resto eran chavistas. Entonces ganaron los chavistas el Colegio de Contadores. Pues a lo mejor trató de descalificarlos. De descalificarlos, claro. Trató, porque no hay una cosa en el mundo entero que descalifique más a un candidato que sí que es chavista. Pero por eso, pero como no, claro, de aquí vamos a salir a buscar la información porque no está en los medios, pero hay que saber de verdad quién, porque esto llama la atención, que el Colegio de Contadores le hayan ganado a los chavistas. Pero eso lo dice este dirigente, ¿verdad? Lo hace un dirigente de Acción Democrática, así que él y otros más. Él y otros más eran los representantes de la unidad, pues. Pero también a veces la unidad puede tener candidatos que no son buenos. Por supuesto, pierden, ¿no? Por supuesto. Sí. Habría que averiguar si alguien tiene la información de primera mano sobre el Colegio de Contadores, que nos las envíen de inmediato para comentarla, porque yo confieso que si me hubiera tocado votar a mí en el Colegio de Contadores, yo hubiera votado por James. Yo hubiera votado, y James planteaba que poner al gremio en función de los intereses, no solamente de los contadores, sino de los intereses del país. Pero la verdad que a mí James no me parece para nada chavista. Aquí lo tuvimos en el programa. Sí, y además estuvo sólido, además, en una posición inclusive contra el régimen, ¿no? Muy, muy dura también, ¿no? Así que yo creo que esta opinión de este dirigente que dice ser quedadeco, sí, yo creo que no es justa. Yo creo que trató de desacreditar al otro, tildándole chavista para que perdieran, pero finalmente hoy en día nadie es tonto. En Venezuela yo creo que la tontería quedó de un lado, sí, y el miedo también. Así que ya no basta decir fulano es chavista, porque así pasa en la universidad. Basta que aquel es chavista para que la gente le dé la espalda. Pero, sí, yo no le daría la espalda a nadie porque no, yo tampoco. Militante, ¿no? Oye, y hablemos, Francisco, porque veníamos conversando sobre algo que se puso de moda en los colegios, el acoso a otros, ¿no? Resulta que a nivel internacional nosotros vemos todos los días videos, eventos donde sectores de venezolanos que están en el exterior empiezan a acosar y a insultar y todo lo demás a gente ligada al chavismo, que paradójicamente están en los sitios que son repudiables por el chavismo adentro. Por ejemplo, más de un chavista ha sido repudiado por una mayoría de venezolanos que logran localizarlo en Miami, en Francia, donde estén, en Australia, en donde estén, ahí hay venezolanos que empiezan y entonces hay una posición al respecto, donde dice, mire que no hay que hacer eso, qué sé yo. Y nosotros veníamos hablando de que nosotros no lo hacemos, porque no está en nuestra naturaleza el insulto con respecto al otro. Pero hay que considerar que la gente está indignada. Hay mucha gente en el exterior que no han podido regresar al país para ver a su madre o a su padre que han fallecido por falta de medicamentos, o que no han podido enviar sus remesas para que sus familiares puedan comer 3 veces al día aquí. Es decir, hay venezolanos que están indignados, que están llenos de ira en el exterior, que no tienen una vida fácil. Hay muchos venezolanos, conozco algunos que viven en Montreal, que viven en refugios. Esos venezolanos están indignados, están llenos de rabia. Y por supuesto, y se encuentran sentados en un buen restaurante, comiendo a pierna suelta a un chavista que saben que es chavista y que saben que tuvo una posición importantísima en el gobierno y que acosó y acusó a gente de la oposición. No los pueden recibir con flores, con rosas, con besos y abrazos. Entonces, sí, es cierto, Francisco seguramente no lo haría, yo tampoco lo haría. Es más, si los veo comer en un restaurante aquí y si alguna vez tuvimos alguna relación, yo los saludaría. Pero tampoco hay que ser más papistas que el Papa para caerle a leña limpia a los que hacen esa cosa, porque están hasta la coronilla de su situación en el exterior. No, y además que es una doble moral, porque fíjate tú, por un lado te dicen que Venezuela es un estado, como dicen en el Zulia, pues, nombre y luz. Sí, Venezuela está mi amor, pues. Pero ellos sí se fueron. Pero ellos se van, y ayer yo vi, te digo que a mí me da siento cierta cosita cuando veo, por ejemplo, ayer a Vázquez Orellana, un hombre que fue ministro de banca
de banca pública. De banca pública. Yo no sé si él era militar o qué cargo tenía. A lo mejor Vázquez Orellana. Y estaba en un café Don Pan. Y seguramente había pedido él, como muchos venezolanos en el exterior, pidió un pancito con queso guayanés. Y los tipos le dieron un pan con jalapeño. Pero bueno, yo no sé cómo hacen de verdad para reconocer. Yo no reconozco, yo del gobierno, mira, reconozco a Aristóbulo. ¿Y a Maduro? A Maduro, a Diosdado, y a Diosdado lo reconozco cuando lo veo con el mazo. Pero yo vería, por ejemplo, si yo veo afuera a Padrino López, yo no lo reconocería. Y mucho menos a los hijos de Padrino López. No los reconocería, es decir, pero yo no sé cómo hacen estos venezolanos que están de identificar a los chavistas que están allí, que han vivido aquí y que por extrañas circunstancias se han ido y viven, y la viven sabrosa también, muy a diferencia de los venezolanos que tuvieron que salir buscando un mejor futuro. ¿Sí? Entonces, son venezolanos indignados, venezolanos que están rabiosos, por no decirlo de otra manera. Y sueltan su adrenalina, y sueltan lo que tienen que soltar, e insultan. Entonces no se les puede acusar, no se les puede colocar con el remoquete de que son unos irresponsables, de que no entienden las cosas, de que son locos, de que no son patriotas, de que no son nada y de que están ahuyentando a los chavistas que están sufriendo. Claro, divino que es, por supuesto, que alguien, yo no lo haría, pero tampoco me voy a poner en el plan de estar cuestionando a alguien que en un momento de rabia y molesto, la tome con uno de esos. ¿Qué hace el señor Vázquez Orellana, que fue ministro de Banca en Estados Unidos? ¿Qué hacen algunos que se hicieron de dinero y se fueron a gozarlo al exterior? Bueno, yo estoy de acuerdo que haya justicia, que cada caso sea estudiado y que no haya venganza ni nada de esas cosas. Pero tampoco se puede ponernos con esa doble moral. Porque en Venezuela es muy difícil que un venezolano consiga a alguien en un restaurante y le llame la atención. Porque a unas mujeres que le hicieron unos reclamos a la esposa de Diosdado Cabello, que es ministra de Turismo, los metieron presos. La vida imposible. Los metieron presos. Perdieron el trabajo, perdió a la esposa, perdió todo. Y aquí, en este país, votaron cerca de 20.000 trabajadores petroleros y los dejaron en la calle. Y muchos de esos trabajadores petroleros que lo perdieron todo, a quienes no les pagaron sus prestaciones sociales, están en el exterior. Muchos de ellos trabajando en cosas que no son inherentes a su formación profesional. Y entonces este señor, probablemente de la gente votada de PDVSA, se consigue a Vázquez Orellana y lo único que se le ocurre es insultarlo. Menos mal que Vázquez Orellana se fue tranquilo, sin armar escándalo, y no dijo que los tenían secuestrados. Oye. Y en el caso de la muchacha de Rodríguez, yo no lo hago, pero tampoco fue que le dijeron, mira tú y ¿Y cómo evitamos eso? ¿Cómo evitamos eso cuando a un tipo lo agarran preso y se lo llevan preso y lo tienen escondido 4, 5, 6, 7 semanas y nunca le dicen a la familiares dónde está? O a Leopoldo López lo tienen 35 días castigado. O al general Vivas. O a otros que han torturado en el SEBIN. O al muchacho que tienen preso en la tumba, a Salech. Entonces, miren, hay que evitar ese tipo de cosas, pero tampoco hay que intentar pretender que los demás se comporten como si estuvieran viviendo en un estado donde los derechos estuvieran garantizados. Sí. La gente tiene, yo no lo justifico, claro que no, pero lo explico. Claro, ¿por qué? Porque ¿cómo hace una persona que se ha tenido que ir de aquí, abogado, ingeniero, médico, de aquí de Maracaibo, una jovencita que suma cum laude en la Universidad del Zulia, médico, y sabe qué hacen en Estados Unidos, trabaja en un local nocturno para ganarse el sustento, mientras que otros, ¿verdad?, se van a estudiar al exterior con los dineros que con los que su padre les puede pagar sus estudios. Hay una que está en París, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se costean los estudios en París? Hoy, que muchos venezolanos que tienen familiares enfermos
y no los pueden curar porque no consiguen la medicina, porque hay que traerla a los Estados Unidos. ¿Y dónde están los dólares? ¿Quién se queda con los dólares para traer la medicina y los alimentos? Es más, entonces, caray, hay dos muchachones que utilizaban sus relaciones, que tenían, muchos, para sacar algunas cositas que no se pueden decir por la rampa 4. Entonces tú ves a Guevara y ves a José Guerra preocupado, y no, está bien, yo estoy de acuerdo, eso no debe ser ni aquí ni en ninguna parte. Que incluso cuando aquí comenzaron a molestar a los dirigentes del chavismo hace un tiempo en los restaurantes, yo le dije, mira, los restaurantes y los bares son sitios de distensión, eso no se debe hacer, y yo en particular no lo hago. Pero después que me dices a mí que me tienes que vivir, que yo tengo que vivir con una bolsa CLAP, o que viene un tipo, dirigente universitario, y me dice que los profesores vamos a estar bien porque nos van a dar una cajita CLAP todos los meses, oye, chico, y que después yo veo que los hijos de ese profesor, ¿verdad?, estén estudiando en el exterior, mientras los hijos de los demás se tienen que ir de aquí graduados y perdiendo sus estudios prácticamente porque no pueden ejercer en muchas partes del mundo. Lo que tiene que haber es que entender la situación de la gente. Yo no los voy a censurar, no lo justifico, pero sí lo puedo explicar, porque justamente se trata de eso. Bueno, ¿qué broma es? Y entonces, ¿cómo es esto? Pues, ¿cómo es esto de que Caracas es tuya y tus hijos están fuera estudiando sabrosonamente o viviendo en el exterior? O el país es feliz. Tú estás tranquilo aquí porque tienes la escolta. Chávez dijo una vez que él tenía 54 años en Caracas y nunca le había pasado nada. ¿Y cómo le va a pasar? ¿Ah? Y otros dicen que a Maduro tampoco le pasa nada. Maduro, más allá de un pelotazo o más allá de un mango que le han lanzado, pues no ha pasado mayor cosa tampoco. Sí. Bueno, así es la cosa. Bueno, y bueno, esas son las cosas que hay que empezar a reflexionar en el país. Aquí, fíjate, yo leí las declaraciones de Freddy Guevara, por cierto, criticando esa actitud de los venezolanos, pero hay que tomar en cuenta también lo otro, ¿no? La ira, la molestia, el encono, el destierro que han sufrido millones de venezolanos, porque no son miles, son millones de venezolanos, son 2,5 millones. Algunas cifras lo ponen en 3 millones de personas que están afuera, que se vieron obligados a irse, a buscar mejor futuro. Obviamente que no todos son perseguidos políticos, pero la gente salió en busca de lo que no hay aquí: seguridad, trabajo, estudios. Se fueron a buscar. En busca de lo que perdieron, chicos. Sí, exactamente. Y lo que perdimos fue mucho. Hay que hacer la salvedad que siempre la hago. Chávez no se robó el poder. Los venezolanos se lo dieron. Es como una cosa de esa que llama la atención. Oye, qué cantidad de estatuas de Chávez hay por todo el país. Increíble, yo no sabía que habían tantas. No, yo tampoco. Pero no en las grandes ciudades, sino en pequeñas poblaciones o en medianas poblaciones. Hay estatuas de Chávez, bustos de Chávez, estatuas ecuestres de Chávez. Yo creo que, bueno, se montarían algunos caballos en el llano, pero, oye, es increíble el culto a la personalidad. Yo creo que una de las cosas que primero hay que desterrar en cualquier proceso de transición es el culto a la personalidad. No más dioses, no más mesías. Es decir, queremos un país moderno. Es decir, obviamente hacen falta líderes, pero no endiosarlos, no considerar su liderazgo eterno. ¿Qué cosa es esa, chico? En pleno siglo XXI, en pleno país, en plena secularización del mundo, resulta que aquí hay unos tipos que dicen ser marxistas y construyen iglesias, feligresías, dioses y sacerdotes. ¿Qué cosa es esa? Es el atraso. Venezuela es un país destruido, pero es un país atrasado. No, y es que tú ves cosas como esta. Mira, la muchacha aquella que propuso en una reunión del partido sembrar el país de acetaminofén, de las matas de acetaminofén. Oye, se fue para España a pedir asilo. Sí, y entonces allá la descubrieron, y como la descubrieron y la mostraron, el gobierno español como que no le dio el asilo. Eso también es una manera de hacer lo que llaman el scratch a la muchacha. Claro. Y a la hija de Douglas Bravo, a Hiroshima, que tanto hizo cosas aquí, se fue para Estados Unidos a montar un spa, la descubrieron, se tuvo que venir, y pero yo me pregunto, ¿cómo es que se tiene doble moral? Hay que predicar con el ejemplo. Deberían de verdad, seriamente, irse a vivir a Cuba, a Nicaragua,
Claro, chico. a Corea del Norte, A Bielorrusia. a Bielorrusia. A Pero Rusia. no, les gusta en los Estados Unidos y entonces se la pasan criticando. Yo estoy de acuerdo que, ahora, eso sí, si el gobierno nacional en un momento dice, mira, retiramos toda la alusión que hacemos a los Estados Unidos, exceptuando Miami, estamos bien de acuerdo. Que los venezolanos chavistas y no chavistas se pueden ir para Miami tranquilos. Y no, que hay una zona de distensión, Miami. Una zona neutral. Una sola neutral, Miami. Y allá nos veremos todos. Pero eso sí, nos tienen que dar nosotros los dólares para poder ir. Amigos, nos vamos a comerciales y ya regresamos. Bueno, amigos, La canción del pueblo. la canción del pueblo, que el pueblo tiene canción. Por cierto que me acaban de informar que la señora Hiroshima Bravo no es hija de Douglas, pero eso no es lo relevante. A lo mejor yo no tenía la información como es debido y le atribuí a Douglas Bravo un hijo que no es de él. Pero lo que sí está claro es que Hiroshima fue diputada a la Asamblea, a la Asamblea Nacional. Y fue bastante Hiroshima y bastante brava también. Sí, señor. Muy y luego brava. se fue a los Estados Unidos a montar su spa porque ella a lo mejor quería pasar sus momentos tranquilos, porque de verdad que aquí se sufre mucho, ¿no? Sobre todo porque en tiempos de Chávez no podían tener las camionetotas que ahora sacan a la calle. Fíjate tú que Pérez Pirela, el que fue candidato aquí en el Zulia, en el Maracaibo para alcalde, tiene esos Homer, y cuando le preguntaron cómo tenía la Homer, dijo, bueno, que es su sueldo de profesor, y él da clases en 2 universidades, y con su sueldo de profesor universitario, él pudo comprar su Homer. Y yo me imagino, ese señor tendrá que comprar la batería de la Homer, y los cauchos, y los repuestos. Hay mucha gente que tiene los carros parados porque no consiguen repuestos, sobre todo porque ahora con la cuestión de la General Motors. Aquí me dicen que Hiroshima Bravo es hija de Douglas Bravo. Pero aquí una señora me llega, habrá que, vamos a llamar a Hiroshima para preguntarle, o a Douglas si es, porque es que yo no sé cuál es el apellido de ella. Porque Aquí dice Douglas, la parlamentaria y funcionaria Hiroshima Bravo, hija del guerrillero Douglas Bravo, no solo vive en Estados Unidos, sino que también inauguró, y ahí va a inaugurar un nuevo negocio allá, Y dice Hiroshima Bravo, hija del guerrillero Douglas Bravo, no solo vive, igual. pero parece que Douglas, en una entrevista que le hicieron, la negó. Dice que no. Dice que no. Ah, bueno. Bueno, lo cierto es que lo relevante no es eso, lo relevante es que bueno, vivían en Venezuela y están en la revolución, pero yo no recuerdo, una hermana de Fidel se fue a vivir a Miami. Sí, pero es que se rompió con Fidel. Rompió con Fidel. No vivió de la revolución. No, se rompió con Fidel y se fue, pero entonces resulta que estos Y revolucionarios... se fue en el nuestros- 60, ¿no? No, si es que además, yo en estos días conseguí un revolucionario que se metió a chavista porque le dijeron que Pescuezo crece. ¿Así? Sí. Sí, que Pescuezo crece. Entonces, porque cuentan que cuando Pérez Jiménez se vio ya en una situación muy delicada, Valenilla Lanzi que le dijo, vámonos general porque Pescuezo no crece. mira este mensaje. Piensan como Marx, gobiernan como Stalin y viven como Rockefeller. ¿Ah? Todos los Bueno, chavistas por eso, enchufados. pero además, es que tú sabes que con ese poco de dólares que esa gente consiguió, con ese poco de dólares, oye, ¿dónde lo van a gastar? Se van para el exterior a disfrutar el momento. Pues. Sí, el problema es el Ahí problema. estuvo que Orellana, estaba comiendo en Don Pan, que no, yo no sé dónde queda Don Pan. Pero Don Pan, Don Pan es un negocio donde van muchos venezolanos. seguramente a comer cachitos, Pues, seguro. a comer cachitos comer cachitos y a comer. O a ponerlos, ¿no? Entonces resulta que estaba comiéndose su pancito y llegaron los tipos a molestarlo, ¿no? Está Maripili Hernández en una reunión en Barcelona. Está una reunión donde está Irán Gaviria, donde está Casal, donde está Orlando Ochoa, donde está Rodrigo Cabeza y otros más. Que no está de más que la gente converse. Eso no puede ser pero no, ninguno de esos señores, ni Cabeza, ni Irán Gaviria, ni Casal, ni Maripili, tienen posibilidad alguna de torcer el rumbo político del país. No tienen, pero a lo mejor se cruzan algunas opiniones, unas cosas, y hay organismos internacionales como esta ONG que los convocó para que conversaran. Eso nunca está de más, eso siempre hay que hacerlo. Bueno, chicos, un hombre salió del restaurante airado a insultar a Maripili Hernández. Maripili Hernández, yo no sé,
le respondió una cosa que a mí me pareció fuera de lugar, porque parece ser que ella le dijo allí que los muertos los había puesto la oposición, que los había liquidado la oposición. Y a mí me parece que ella sabe perfectamente que no es así. Pero después colocaron en la red que la poblada contra Maripili, eso no es verdad, eso fue gente que estaba en la embajada en Madrid. Entonces nos meten mentiras, en las redes nos meten mucha mentira. Sí, también Claro. es eso, ¿no? También es eso. Y hay una juez que dijeron que era la juez que habían condenado a Leopoldo, y no fue esa juez que condenó a Leopoldo. La juez que convirtió a Leopoldo es vicepresidente, que es de Barreiro. Sí. Claro, entonces, claro, uno también corre riesgo de... Bueno, es que hay de todo, Francisco. Bueno, fíjate lo que le pasó a Castillo, pues, ¿no? Una de las cosas más tremendas que yo creo que ocurrieron en el periodismo en los últimos años, afortunadamente sin consecuencias que lamentar. Sin consecuencias que lamentar. Ese tipo de cosas pasa. Por eso es que no todo lo que hay en la red puede ser consumido por la gente de manera acrítica. Todas las cosas tienen que, mira, ser visto con ciertos ojos para evitar caer en ciertas trampas. Pero la verdad es que hay mucha indignación en el país, hay mucha irritación en el país. Y ojalá que, yo no sé en qué momento un gobernante puede tomar conciencia de lo que está ocurriendo. Vivimos momentos cruciales de la humanidad en general. Fíjense, en el mundo hay, afortunadamente ganó Macron en Francia, que le puso le puso un alto al populismo, al nacionalismo y a la xenofobia en el mundo, por ahora. Pero el mundo, mira, una buena parte del mundo está gobernado por Putin, por Xi Jinping, por Trump, es decir, por Erdogan, es decir, por gente realmente que es autoritaria, que tiene un peso impresionante en el mundo, que violenta los derechos humanos, que bombardea poblaciones de civiles. Es decir, el mundo parece ser que se conduce, una parte del mundo se conduce por esos lados, pero no podemos permitir que el país se conduzca por allí y que una parte de la población en Venezuela sea prácticamente excluida absolutamente de todo. No podemos permitir eso porque tenemos una práctica democrática de más de 40 años. Hemos tenido democracia por 40 años y no podemos permitir que sucumba prácticamente lo que hemos tenido y la cultura que hemos construido en función de un disfraz, de una mascarada, porque esto no es democrático, ni es protagónico, ni es participativo, ni nada. Fíjate que esto es tan difícil, y volviendo a lo anterior, que Andreina Mujica, que es una periodista, hija de Héctor Mujica, el jefe del Partido Comunista en Venezuela, era militante del Partido Comunista, fue candidato a la presidencia. Pero un hombre además de grandes dotes humanas, sí, claro. y Héctor no era un confrontador a la usanza de los comunistas, era un comunista muy particular. A quienes tuvimos la oportunidad de tratarlo, pues sabemos que Héctor Mujica era un señor, y ese señor se utiliza con todas sus letras, es un señor. Pero el hermano de esta muchacha, de Andreina, hijo también de Héctor, vive en París. Pero Michel es embajador de Venezuela en Francia. Y entonces ella le envía una carta a su hermano emplazándolo para que reaccione y fije posición frente al gobierno de Maduro, frente a la ola represiva del gobierno de Nicolás Maduro contra jóvenes manifestantes, y le recuerda que callar es morir un poco. Y le termina diciendo: con todo mi amor y respeto, hermano, espero tu comprensión. No por mí, sabes que nunca te he pedido nada, ahora no tengo otra salida, callar es morir un poco. Y ella le dice que ella lamenta tener que hacer esto público, porque es que de repente muchos de los que fuimos formados como políticos en la izquierda, no podemos más que asombrarnos porque estos señores que hoy gobiernan utilicen la coartada de que son gente de izquierda para comportarse como unos brutales dictadores, chicos. Sí, no es razón. Mira, yo nunca compartí militancia con Maduro, ni con Diosdado Cabello, ni con Howard, ni con ninguno de ellos. Quizás en alguna otra formación de la izquierda, pero lo que estos señores están haciendo es mucho. Y además, lo peor de todo es que, mira, si la mitad de las acusaciones por narcotráfico son verdad, ya es grave. Si un cuarto es verdad, ya es grave. Si lo que Giordani dijo
de los que se habían cogido 35.000 millones de dólares en empresas de maletín. Es verdad. Oye, eso no es la izquierda. O una izquierda que permite que unos tipos armados parapolicialmente ataquen a las manifestaciones del pueblo. O los mismos tipos que acompañaban diciendo las calles son del pueblo y no de la policía. Esa es la izquierda. Una izquierda que mira, pasarán muchos años, para que la izquierda internacional pueda lavarse la cara de lo que ha pasado en Venezuela. Pasarán muchos años, pues es una vergüenza. ¿Cuáles están los derechos humanos? ¿Dónde está el humanismo de esa izquierda que en oposición decía unas cosas, que en gobierno ha sido lo más brutal, lo más cercano a Pinochet? Porque los dictadores todos son iguales, cuando son de izquierda y cuando son de derecha, pero todas estas cosas pasan. Ojalá que pasen y podamos volver a vivir tranquilos sin necesidad de retaliaciones ni venganza. Porque esto que vemos en esta carta que Andreina Mujica le envía a su hermano es para decirnos que la familia venezolana está dividida de verdad. Las cartas que le enviaron los familiares a Padrino, o las cartas que el joven le envió a su papá en el cuartel Libertador, o las cartas o las conversaciones privadas de la familia de los militares, o de esos policías que todos los días salen a la calle a maltratar a la gente, que hasta los señores de la tercera edad los maltrataron, sin ningún rubor, sin ninguna preocupación, como si después no tuvieran que volver a donde viven. Miren, el país no está bien, el país no está sano, pero hay que recuperarlo. Y ojalá la gente del gobierno de verdad entendiera que su momento ya pasó y que probablemente alguna vez vuelvan al gobierno, pero no ustedes. Yo dificulto mucho que los venezolanos vuelvan a votar por Diosdado Cabello, que ya perdió unas elecciones en Miranda y perdió otras en Monagas. Bueno, de Diosdado yo no tengo la menor duda de que nadie va a votar por él, pero de Maduro, a Maduro tampoco van a votar la gente. Yo creo que... Es que Maduro no se va a poder postular, porque para esa elección seguramente van a perder la partida de nacimiento. Ah, seguramente. Y hay que hacerla pública además. Y hay que hacerla pública. Ahora, el caso es que mira, los bloques en el poder no son homogéneos y tienen contradicciones internas. En algún momento esa unidad que hoy aflora y que ahora está cementado por la cantidad de recursos que se distribuyen entre ellos, va a producir un crujido. Y ese crujido va a venir por el lado de las Fuerzas Armadas, estoy seguro. Y ahí, obviamente, estoy seguro que Maduro va a tener que claudicar, o va a tener que abdicar, va a tener que ceder y apartarse del poder y que venga otro. Porque de verdad, como dice Moisés Naín, Maduro no puede seguir siendo el presidente del país. Ahora una pregunta, lo que la oposición piensa hacer hoy es un plantón, no un trancón. Y aquí me dicen que ya la avenida Delicia con circunvalación 2 está cerrada, completamente cerrada, trancada. Se lo leo aquí a mi estimado amigo a Martín, perdón. Bueno. Ya hoy 7:24 comenzó el plantón en la autopista Francisco Fajardo a la altura del Altamira, eso en Caracas. Hoy hemos tenido problemas con la internet, porque lo siguen diciendo aquí. Mucho. Hay problemas con la internet, lamentablemente sí. La internet está fallando y nosotros dependemos fundamentalmente de la internet por nuestras carencias de entrar a las cableras, porque como ustedes bien saben, pues una vez llegado Arias Cárdenas al poder en Maracaibo, en el Zulia, decidió presionar a las compañías de cable para que no le permitieran hacer sus transmisiones regulares a Global. Y ahora estará más bravo porque después de 4 años sin haber hecho absolutamente nada, a quien ahora llaman Luz y Nombre de Venezuela, Nombre y Luz de Venezuela, y así llaman al gobernador. ¿Cómo llaman al gobernador? Nombre y Luz de Venezuela, lo llaman ahora así. Entonces resulta que el gobernador inauguró una cancha de patinaje en el Paseo del Lago, ahí en la vereda del lago.
Y la gente le recordó que, caramba, que las calles y avenidas de Maracaibo están oscuras. Pero el gobernador él no sabe si él... El gobernador como que tiene un nivel de autismo. Y además el gobernador dijo que por ahí por los lados de la circunvalación 1, entre circunvalación 1 y Los Aticos, hay un parque, el parque no sé qué, Francisco Delgado, y yo no, ese parque nadie lo... No, ese parque no nadie existe. ha ido a ese parque. No, ese parque no existe. No, ajá, y el oncológico todavía no lo ha podido inaugurar, y las 2 cárceles que prometió tampoco las terminó, y lo del puente Cacique Nigales mucho menos, y que quede constancia que el mantenimiento de la primera piedra, que sí se ve muy bien, la primera piedra se ve bien, aunque ya los rieles que pusieron allí están oxidados. Están oxidados. Miren, Arias tampoco dice nada, la Lara Zulia que no terminó, y Arias tampoco dice nada, y Arias además es el responsable del problema de la seguridad en el Estado, porque él es el coordinador jefe de la policía, y en Maracaibo lo que ocurre es todos los días crímenes, todos los días asaltos, todos los días problemas, y el gobernador lo único que se le ocurrió fue que ir a la Villa de Rosario a reponer la estatua de Chávez derribada con un busto, que por cierto me dicen los que conocieron el busto que no se parece a Chávez. Y además voy a hacer una denuncia. Pero además de eso hay un escultor venezolano que quiere que en una de las caras de los tepuy, de un tepuy en Bolívar, hagan el rostro de Chávez, para esculpir el rostro de Chávez en uno de los tepuyes. Es que la locura no tiene límite. No hay límite para la locura. Hay uno que propuso que con la contaminación del agua también se hiciera una figura de Chávez, que se viera desde arriba cuando uno viene en los aviones. Con la legna. Sí, con la legna no, porque la legna se acabó. Con uno que el agua está muy contaminada, entonces hace una imagen, pero para recordarle a los venezolanos que el ICLAN, que era el organismo que tenía que, para sanear el lago, lo acabaron también. Sí. Acabaron el ICLAN. Esto no ha secado el lago de Maracaibo, Arena, porque no han podido, aunque lo han intentado. Sí, un día vamos a despertar y vamos a ver al lago seco. Es que se han llevado el agua. Bueno, eso es lo que falta. Estos van a secar el lago de Maracaibo. Ya nos tienen con sed. Ahora falta que se lleven el agua. Ya la electricidad se la llevaron de las calles. Ahora falta que sequen el lago de Maracaibo. De verdad que la experiencia destructora que hemos tenido estos 18 años, yo creo que debe ser única en la historia del mundo. Debe ser única en la historia del mundo, la experiencia destructora que hemos tenido en estos 18 años. Sí, señores, con esta experiencia destructora que hemos tenido durante años, nos vamos a marchar por el día de hoy. Mañana regresaremos con ustedes y les contaremos qué fue lo que pasó con el plantón. Y seguramente Maduro hablará hoy en la tarde y nosotros tendremos seguramente que hablar de lo que habló Maduro. Y obviamente también tendrán ustedes mañana parte del stock de música que tiene nuestro estimado Emanuel, que hoy vino vestido de amarillo para que nadie lo conociera, pero como si él fuera un colibrí.